Bueno, vamos a iniciar el cuarto video, cuarta fase de la capacitación que tenemos de Inversiones Gora SAS para el canal de YouTube en Inversiones Gora como tal. Ya con esta cuarta fase terminaríamos el día de hoy y ya el resto sería el día de mañana como cronograma de capacitación. Entonces, Juli, ¿qué nos falta entonces? ¿Cuál es el tema a seguir? Ok, entonces ahorita empezamos con lo que es el tema de perfilamiento de clientes y codeudores y referencias. Excelente, buen tema ese, excelente. Y el tema de las referencias. Listo, entonces, aunque ya hemos visto un poco, pero ahorita lo vamos a ver, vamos a ver todos estos temas a profundidad. Porque este es el diario vivir de cada uno de nosotros y de ustedes. Con esto es lo que ustedes se van a enfrentar cuando estén en cada uno de sus puntos. Listo, entonces esto va a ser la Biblia, esto va a ser con lo que ustedes van a trabajar todos los días y de ese perfilamiento, de esa conversación que yo voy a tener con el cliente, es donde o el crédito va a ser negado o el crédito va a ser aprobado, ¿cierto? Y por la experiencia que tenemos ya en el tema, muchos Dayan, colócale silencio, porfa. Ay, qué pena. Listo, no, tranquilo. Bueno, entonces, muchos de los créditos a veces son negados o se solicitan codeudor por errores de nosotros mismos, por un mal perfilamiento en el cliente, por no haber indagado lo suficiente o por haber dejado pasar algo, por decir, esos allá no se dan cuenta de eso pasa, mandémoslo así que eso pasa, ¿cierto? Entonces, eso no pasa. Eso se va a revisar. El área de análisis de negocio hace un estudio de ese cliente a profundidad, pues, porque pues son los recursos de la empresa los que están en juego ahí, ¿cierto? Entonces, estos clientes deben de ser bien investigados. Como les decía en la charla anterior, nosotros a los clientes no le pedimos absolutamente nada. Ustedes pueden ver, el cliente que tiene que llevar la cédula y la tarjeta de propiedad y listo. Nosotros no pedimos documentos de nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un buen perfilamiento. Y segundo, tener unas muy buenas referencias, que esas son esas reemplazarían como los documentos soportes para la aprobación del crédito. Entonces, empecemos con el tema del perfilamiento del cliente. Les voy a mostrar acá una guía, una ruta de conversación, qué es lo que yo debo de preguntarle a un cliente cuando lo voy a atender, cuando va a hacer una solicitud, cuando va a hacer un crédito. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, cuando a ustedes les llegue un cliente al CDA, al punto donde están ustedes, es que mira, es que yo estoy interesado en un crédito para el SOA y la revisión mecánica. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a seguir esta ruta. Esta ustedes, yo se las envío. Yo se las envío a ustedes y ustedes ya la pueden imprimir o la pueden tener ahí en su escritorio, bueno, como ustedes quieran. Listo. Entonces, disculpen, ¿qué es lo primero que debemos de preguntarle nosotros al cliente? ¿Cuál es su actividad laboral? ¿Cierto? Vamos a identificar ese perfil del cliente. ¿A qué se dedica? En esa actividad laboral tenemos 4 perfiles, ¿cierto? Están los dependientes y están los independientes. Por favor, anoten esto. Por favor, anoten esto, que es muy importante que lo tengan muy claro. Entonces, los independientes se dividen en 2. Está el independiente formal y el independiente informal. ¿Quién me quiere decir cuál es el independiente formal? ¿Qué es un independiente formal? El independiente formal es el que de pronto tiene un negocio, pero lo tiene con cámara de comercio, RUT, facturación, pues un negocio bien montado.
¿sí? Y el Muy bien. informal es el que tiene su negocio, pero pues, digamos, nada de lo anterior, ni siquiera facturas manejará. Muy bien, Johan. Así es. La mejor respuesta. Esperemos a la compañera Juliana. Hola, qué pena, qué pena. Es que estaba entregando una cosa. Tranquila. ¿Alcanzaste a escuchar la definición de los independientes? Estás en silencio, Juliana, estás en silencio. Escuché el formal, que tenía Cámara y Comercio y RUT. Y no Sí. escuché. El informal es el independiente que no tiene cámara de comercio ni RUT, es la persona que vende cosas en la calle. Es un independiente que se dedica a vender cosas, pero no está legalmente constituido. ¿Listo? Bueno, y los dependientes, ¿quién me explica, aparte de Johan, quién me explica cuál es la diferencia entre el dependiente formal y el dependiente informal? Dayan, ¿de pronto lo tenemos claro o no? Yo digo que el dependiente formal sería pues ya básicamente un empleado, alguien contratado con una empresa totalmente Sí, legal, con sus prestaciones, etcétera. Y el dependiente informal sería como el tipo de asesor freelance o los domiciliarios que, o sea, dependen de que alguien más les dé trabajo, pero no tienen como esas prestaciones que tendría una persona con un contrato legal. así es, mijo. Así es. Esa es la definición, ¿cierto? Entonces, el dependiente formal es el que tiene un contrato con una empresa, contrato a término indefinido o contrato a término fijo. Eso es un dependiente formal. ¿Listo? Que tiene todas sus prestaciones sociales, todo lo de ley. Y el independiente informal es la persona que trabaja por una prestación de servicios o únicamente, por ejemplo, el que trabaja en la panadería de la esquina, que le pagan 50.000 pesos diarios, 40.000 pesos diarios, pero pues no tiene ningún tipo de contrato. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 perfiles que nosotros tenemos en cuenta a la hora que estamos revisando pues al cliente. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que identificar y como nos lo muestra la gráfica, cuál es su actividad laboral y validar a qué actividad depende este cliente, ¿cierto? Entonces, ahí identificamos si es un independiente, si es formal o informal o si es un dependiente. ¿Listo? Entonces, lo primero que le preguntamos nosotros al cliente, ¿cuál es su actividad? ¿A qué se dedica? ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos teniendo en cuenta. O sea, entre comillas, es mucho mejor si, por ejemplo, tenemos un dependiente que sea formal. O sea, que tenga un contrato, eso va a generar una estabilidad y eso nos va a demostrar pues un comportamiento de pago que puede ser mucho mejor del cliente. Lo mismo cuando es un independiente. Si es un independiente que tiene cámara de comercio, pues hay más probabilidades de que ese crédito pueda ser tenido en cuenta pues para que sea aprobado. ¿Listo? Lo segundo, vamos a preguntarle al cliente cómo está en centrales de riesgo, ¿cierto? Pero en esto tenemos que aclararle muy bien al cliente, porque es que yo le puedo preguntar al cliente, señor Pepito, cuénteme usted cómo están centrales de riesgo. Y resulta que el cliente por dentro, ¿cierto? Dice, ¿y qué es eso en centrales de riesgo? Pero entonces él por quedar bien, porque él va a que le prueban el crédito, él necesita que le aprueben el crédito. Entonces dice, no, súper bien, yo estoy súper bien, pero ni siquiera sabe qué es eso. Entonces, como yo pregunté cómo están centrales de riesgo, el cliente me dijo que bien, listo, pues yo lo paso, les digo bien, listo, el perfil está bien. No, acá tenemos que entrar más a profundidad con esto, aquí tenemos que indagar más al cliente y entonces decirle, listo, cuénteme usted actualmente con cuántos créditos cuenta. ¿Tiene créditos en el sector financiero? ¿Tiene créditos en el sector real? ¿Tiene créditos en el sector cooperativo? ¿Tiene créditos en el sector de telcos? Telcos es comunicaciones. En las centrales existen esos 4 sectores. Sector financiero, que son todos los bancos, todo lo que es del sector financiero. Existe el sector real, que son todo lo de almacenes de cadena, o sea, donde yo voy y saco a crédito una nevera, una lavadora, o sea, los almacenes que dan crédito de ropa o de bicicletas, todo eso. Sector cooperativo, que son todas las cooperativas asociadas de trabajo. Y el sector de telcos, que es todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones.
¿Listo? ¿Claro hasta acá esa parte? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que indagar con el cliente. Entonces, señor Pedro, cuénteme entonces usted cuántos créditos tiene actualmente. ¿Usted tiene créditos en el sector financiero? Ah, no, yo nunca he tenido créditos en el sector financiero. Y en el sector real, de pronto ha sacado crédito una moto, un electrodoméstico, algo. No, nunca. Y tiene una línea celular. ¿Usted tiene un plan de celular? Ah, no, mi celular es prepago. Pero resulta que ese cliente no tiene vida crediticia, no tiene experiencia crediticia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el área de análisis de negocio va a revisar a ese cliente, ese historial de ese cliente, esas centrales de riesgo, no le va a aparecer historial crediticio. O sea, no vamos a poder nosotros, como empresa, no vamos a poder validar ese cliente cómo paga sus créditos, ¿cierto? Porque ahí esa consulta que se hace, ahí nos va a mostrar ese cliente cómo ha pagado cada uno de sus créditos, si los ha pagado a tiempo, si ha tenido moras, si ha pagado después de 30 días, después de 60, después de 90. Entonces eso nos da unos indicadores con los cuales el área de análisis de negocios va a decir, el cliente está bien, ok, o este cliente se solicita codeudor porque no tiene experiencia crediticia, o este cliente se solicita codeudor porque estuvo reportado en tal fecha. Listo. Entonces, nuestra función es indagar muy bien al cliente y preguntarle entonces por el tema de los créditos, cuántos créditos ha tenido. Entonces el cliente nos dice, ah, no, sí, yo tengo una tarjeta de crédito y tengo un crédito de consumo. Y también saqué una nevera a crédito, pero ya en el almacén de IBG. Y tengo mi plan de celular y el plan de mi casa, de internet y televisión. Entonces ahí ya empezamos a ver que es un cliente que ha manejado créditos y entonces le preguntamos, ¿y usted cómo le ha ido con el pago? ¿Ha pagado puntual o de pronto ha tenido moras? Ah, no, yo he pagado muy bien esos créditos. No, yo me cuido de eso como un berraco porque uno no sabe que cuando pueda necesitar algo. Listo, ahí ya sabemos que ese es el cliente que nos sirve. Ese es el cliente ideal que necesitamos porque ese cliente va a pasar de una, sin problema, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos que no tenemos que pedirle codeudor, nada, que lo montamos solito. ¿Listo? Si el cliente nos llega a informar, no, mira que sí, mira que es que yo el año pasado, no, eso estuvo muy duro y el banco me reportó, yo me atrasé con las cuotas del banco y con las del celular, no, eso estuvo complicado. Entonces ahí el discurso ya es diferente, ¿cierto? Entonces ya le tenemos que decir, porque ya sabemos que está reportado, entonces ya sabemos que nos lo van a negar inicialmente, nos van a pedir un codeudor. Entonces nosotros nos vamos a adelantar a eso para no perder tiempo y lo que le vamos a decir es, señor Pedro, entonces pues nosotros queremos continuar como usted, queremos tenerlo como cliente, pero necesitamos entonces que nos consiga un codeudor, una persona que nos respalde la deuda. Pues como usted tuvo ese reporte, entonces pues sí es necesario que usted nos colabore con un codeudor que esté bien en centrales de riesgo, que tenga historial crediticia, pero que no haya tenido moras, que no haya tenido moras con sus créditos. Entonces, esa persona y listo, la trae, firmamos el documento y listo, seguimos el estudio común y corriente. Listo, claro está acá esa parte, muchachos. Sí, señor. ¿Dudas? No, por el momento no. ¿Entendido, Johan? ¿Te queda claro? Sí, señor. Dayan, Sí, señor, todo claro. listo. Una vez ya tengamos esos datos, ya tengamos claro y ya sepamos si a ese cliente hay que pedirle codeudor o no, si ese cliente nos va a pasar de una o si ya identificamos si necesita codeudor o no, entonces vamos a hacerle la siguiente pregunta, que esto ya es, pues, ya es el proceso ya mucho más fácil. Entonces ya vamos a, ¿para qué tipo de vehículo necesita usted el crédito? Ah, para una motocicleta, listo. Entonces ahí le piden la tarjeta de propiedad. Ya revisan pues si es moto, si es vehículo, lo que es, y ya miran el valor en las tarifas del SOAT, ya ustedes revisan el valor, entonces le van a preguntar si necesita SOAT y revisión tecnomecánica o solo SOAT o solo revisión, bueno, ya lo que el cliente necesite, ¿cierto? Ya es identificar esos productos que el cliente necesita para su crédito. Y ya procedemos a realizar la cotización. Listo, ya tenemos el, el tipo de vehículo, pues la moto o el vehículo, ya sabemos cuál es el costo del SOAT, el costo de la revisión. Tenemos claro que a cada producto se le incrementan los 10.000 pesos.
Ya sacamos el centro de costos, le descontamos la cuota inicial que este cliente va a dar y procedemos a realizar la cotización. ¿Qué dice ahí debajo de cotización? Siempre el Niñas, máximo de cuotas. exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre lo vamos a cotizar a 16 quincenas. Hasta 16 quincenas, vamos a siempre vamos a, no pongamos, miren, cometemos este error, ay, ¿a cuántas cuotas lo quiere usted? Entonces el cliente le va a decir, ay, no, pues yo no sé a cómo me quedan. Entonces ahí empezamos en un tirifloje, en un pelotazo con el cliente. No, de una vez yo le voy a dar el valor al máximo de cuotas, a las 16 cuotas. Que el cliente me dice, no, eso es un mucho, es más poquito. Ah, listo. Entonces ya usted le da el valor a 14. No, más poquito. Listo, usted va bajando a 14, después a 12, a 10, hasta que el cliente se le acomode el valor de la cuota con lo que él pueda pagar. Listo, entonces, mira, este es el proceso de la ruta de conversación con un cliente. Cuando yo estoy con el cliente, obviamente al principio, ustedes por los primeros días puede que se vayan a demorar un poquito más, ojalá que no. Y como veo el tema, no creo que vaya a ser así, yo que ustedes la están cogiendo de una el tema. Entonces, yo con un cliente no me puedo demorar más de 5 minutos haciendo este proceso, ¿cierto? Porque esto es un proceso muy rápido y muy fácil. Muy fácil. Los que hacemos difícil esto somos nosotros, porque nosotros mismos empezamos a ponerle los peros, empezamos a poner las trabas a los negocios. Somos nosotros mismos. Miren, este tema, si seguimos esto al pie de la letra como está ahí, no vamos a tener ningún inconveniente. Ninguno, créame. Ya con esto nosotros ya tenemos determinado si el cliente necesita codeudor, si no necesita, montamos la cotización, le damos el valor de la cuota. Una vez le demos el valor de la cuota, señor Pedro, a usted le van a quedar 16 cuotas de 53.500 pesos. ¿Cómo la ve? Ah, sí, me sirve. Listo, entonces venga, por favor, présteme su cédula, la tarjeta de propiedad, colabóreme, por favor, mire, este es el formato, regáleme aquí las firmitas y listo. Yo no tengo por qué ponerme a decir más cosas de lo que no necesito ni de los que el cliente me está preguntando. Esto es un proceso muy diferente, muchachos, y pónganme por favor mucha atención a esto que les voy a decir. Esto es un proceso de venta muy, pero muy diferente al que uno acostumbra a tener en las demás partes. Acá el cliente ya viene con la necesidad. Nosotros acá no tenemos que crearle la necesidad a nadie, como pasaba, por ejemplo, con Johan cuando vendía el tema de las líneas o celulares, cuando estaba en Multiintegral vendiendo electrodomésticos, ¿cierto? Uno está allá, por ejemplo, estoy vendiendo un televisor, entonces yo tengo que crearle la necesidad al cliente. Entonces, señor Pedro, imagine usted con este televisor de 60 pulgadas en su habitación, con toda su familia, acostado, comiendo crispetas, viendo películas. Usted está creándole la necesidad, usted está llevando a ese cliente a experimentar unas sensaciones y unas experiencias agradables. Acá no tenemos que hacer nada de eso, porque es que esa necesidad ya existe en el cliente. Esa necesidad el cliente la trae porque es algo que es obligatorio, que es por ley. Todo el que tenga motos va a necesitar su SOAT y su revisión tecnomecánica. Entonces no es que quiera o no quiera, no, lo va a necesitar. Entonces esa necesidad ya existe. Muchachos, cuando el cliente llega al CDA, en su interior, el cliente, en su subconsciente, el cliente lo que está pensando es, ay, que me aprueben ese crédito, que me digan que sí, que no me pongan trabas, que esto sea fácil de hacer. Eso es lo que el cliente está pensando. Entonces, cuando yo lo recibo a ese cliente y cuando yo empiezo a preguntarle cosas, aparte de las que están en esta ruta, en esta guía, yo empiezo a hablar con el cliente y a preguntarle otras cosas que no tienen nada que ver, yo soy el que empiezo a ponerle las trabas. Entonces, esto tiene que ser sencillo, esto tiene que ser directo. Por eso este proceso no se puede demorar más de 5 minutos. Ya si el cliente nos empieza pues a preguntar cosas y el cliente es de los habladores y los habladores, pues yo como la pregunta directa que me estoy haciendo, pero tratar de no salirnos de este formato, ¿cierto? Porque aquí es donde vamos, en este formato, con estas 4 preguntas, es donde vamos a identificar lo que necesitamos de ese cliente nomás. ¿Listo? Entonces, los invito, muchachos, a que adaptemos este formato. Yo sé que todos, perdón, tenemos
propia forma de vender, tenemos nuestro propio estilo, pero digamos que acá es, como les decía ahorita, es un proceso muy diferente, porque nosotros ya tenemos el 70% ganado de un proceso de venta, que es crearle la necesidad al cliente. Aquí esa necesidad ya está creada. Entonces yo no tengo por qué desesperarme por la venta. Yo no tengo por qué mostrar el hambre en la venta. ¿Sí me entiendes? Yo únicamente le doy la información al cliente y espero que el cliente me diga si le parece o no le parece. Yo ayudo al cliente a tomar la decisión. Yo le ayudo al cliente a darle una solución a que adquiera su crédito para su SWOT y su revisión. Mas yo no tengo que entrar, ay, pero venga, llévelo. No, mire que no, usted se tiene que llevar esto. Esta es la mejor opción suya. Usted no se puede ir de aquí sin esto porque no, mejor dicho. El cliente es el que va a tomar la determinación. Él es el que va a decir si le sirven las cuotas. No, esas cuotas están muy altas. Listo, no, venga, yo se las bajo. Venga, miremos entonces unas cuotas más bajitas. Ya en el tema de clínicas de venta, ya entramos a revisar el tema de manejo de objeciones, porque pues ahí se van a presentar unas objeciones y unas cosas que eso lo vemos en clínica de ventas. Acá lo que quiero que les quede muy claro es el tema de ese perfilamiento, cómo debo atender yo al cliente y cuáles son los pasos que debo seguir para obtener la información que necesitamos para montar bien el crédito. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, niños? Juli, Sí, señor. ¿alguna duda? No, No, pero sí, que no me dejó muy convencido, Johan. ¿Qué pasó? no, lo que pasa es que, o sea, referente a este cuadro del que nos ha hablado en todo el rato, no. O sea, yo tengo, digamos, como inquietudes, pero digamos como en general, en el momento de financiar. Ejemplo, ahorita estaba pensando de que una tecnomecánica vale, ¿cuánto fue que vale? 148. Listo, vale 148. Al financiarla, no pasa nada que yo le extienda al cliente a 16 cuotas, no pasa nada. No te O entiendo, sea, ¿cómo para así? nosotros, o sea, No, porque es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? por el monto tan pequeño. No, porque mira, nosotros lo que hacemos, nosotros Inversiones Gora, le vamos a pagar al CDA el 100% de esa revisión No, tecnomecánica. sí, sí, se le paga el 100%. Me refiero es que, no, ¿cómo lo explico? Es que cuando uno muchas veces va a comprar algo a crédito, a uno le dicen, no, es que es mucho tiempo, toca que lo ponga menos, ¿sí? Ah, O sea, lo digo no, por, aquí ¿no? no tenemos ese inconveniente, no, señor. Ah, o sea Como te que el digo, cliente hay mira, que, así sea lo es mínimo, el monto mínimo se le extiende al plazo máximo de 16 meses, ¿sí? exacto, pero recuerda que el cliente es en últimas el que decide cuál va a ser su plazo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros le vamos a informar en esa eh, 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 cuando estoy haciendo la cotización, lo vamos a tirar al máximo. Pero el cliente al final es el que va a decir, si el cliente nos dice, no, es que son muchas cuotas, eso me va a quedar muy bajita, yo puedo pagar más. Ah, no, Usted no, se va a sí, acomodar, usted lo que va a hacer es acomodarle a lo que el cliente te diga. sí, señor. Sí, Jefe, otra pregunta. señor. La cuestión es que, pues digamos, yo he trabajado mucho la parte de crédito y hay clientes que le dicen a uno, bueno, si yo quiero recoger la deuda, no sé, a la mitad del Sí, tiempo, se ahí puede. en ese momento, ¿el cliente qué hace? Vuelve y se le hace un análisis de los intereses o tiene Mira, que te pagar la explico. cantidad. Se acuerdan que ahorita cuando veíamos los factores, yo les decía que a dos quincenas está la tasa del 1,1, a 4 quincenas la del 1,2, a 6 quincenas 1,3, a 8 y a 10 quincenas 1,4, 12, 14 y 16 1,5, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Entonces el cliente la sacó a 16 quincenas y entonces ok. tenía tasa del 1,5. Pero resulta que por allá en la octava quincena el cliente decide que no, ya consiguió la plata y va a pagar todo lo que debe, va a liquidar su crédito. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es comunicar a este cliente con el área de cartera que va a liquidar su crédito. Entonces, como estaba en la cuota 8 y para la cuota 8 la tasa era el 1,4 y no el 1,5, entonces se le va a reliquidar ya al 1,4 y no al 1,5 y va a pagar menos.
¿Sí fui claro? ¿Sí me hice entender? Sí, pero uno le dice, por ejemplo, cuánto queda restando o la de No, cartera. la de cartera, exacto. Nosotros lo que hacemos es llevar al Comunicarla. cliente, pues llamamos, exacto, comunicarlo con el área de cartera para que ellos realicen ya todo el proceso, porque ellos tienen que revisar varios temas allá. Entonces, eso ya es un tema directamente con el área de cartera y ellos son los que hacen la liquidación y le van a decir al cliente, si usted paga hoy va a pagar tanto, pero si paga el lunes va a pagar tanto, porque recuerden que hay unas fechas, unos días, dependiendo de las fechas de pago, todo, eso hay unos cruces, entonces pues nosotros nos enredamos mucho con eso, para eso hay un área de cartera que se dedica a eso. Pero Listo. en la pregunta de Johan, que si era que si paga menos, si paga antes, sí va a pagar menos. Si paga anticipado, sí va a pagar menos. ¿Listo? Listo, jefe, vale. Bueno, entonces, claro, el tema está acá, ¿listo? Identificar muy bien esos perfiles, indagar muy bien a los clientes, muchachos. Validar el tema de la ocupación, a qué se dedica ese cliente. ¿Listo? Esto en el tema de perfilamiento de los clientes. Mirar el codeudor. Si nosotros identificamos que este cliente no cumple con los requisitos, de una vez, no esperemos, no cometamos ese error, muchachos, miren, no cometamos, mandémoslo a ver si de pronto pasa, mandémoslo a ver qué pasa. Ese mandémoslo a ver qué pasa estamos perdiendo tiempo. Ustedes, miren, esto se vuelve una cadena. Pierden tiempo ustedes, van a perder tiempo el cliente, va a perder tiempo análisis de negocio, y voy a perder tiempo nosotros acá, voy a perder tiempo yo porque ustedes me van a llamar después, ay jefe, mira que es que ese crédito me lo negaron, pero ¿por qué? Y entramos a ver, y pues claro, el cliente reportado, cliente sin experiencia crediticia, entonces se vuelve una cadena donde todos nos vamos a ver perjudicados. Entonces, si ustedes aprenden a identificar de una vez esos perfiles, ya saben de una vez que si ese cliente no tiene experiencia crediticia o ese cliente está reportando ante crédito, ya saben que hay que pedirle codeudor y listo. Listo. El codeudor, ojalá sea familiar. Si no es familiar y es amigo, no importa, pero preferiblemente sea un familiar. ¿Qué tiene que cumplir el codeudor? Debe de ser una persona, igual vamos a mirar la actividad y mira como que este codeudor sí esté bien en centrales de riesgo, que esté bien, que tenga buen historial crediticio, o sea, que tenga buenos créditos, que nos demuestre cómo paga ese cliente esos créditos, ese codeudor. ¿Listo? Cuando se pide un codeudor, el codeudor también debe de firmar el formulario con las 4 firmas. Ese codeudor también debe firmar ese documento y yo debo de montar en Gofin. ¿Se acuerdan cuando montábamos? ¿Qué documentos son los que debemos de montar de los clientes? Juli, recuérdame porfa qué documentos debemos de montar en Gofin de los clientes. El formulario, la cédula, la tarjeta de propiedad, las firmas. ¿Me falta alguno? ¿No? El formulario de las firmas es el mismo. Ah, Listo. Entonces, del codeudor, perdón, debemos de montar igual el formulario con las firmas y la cédula. Listo. Cuando identificamos que ese cliente necesita codeudor, desde una vez lo ponemos a firmar el formulario, le tomamos la fotico a la cédula por ambas caras y lo montamos también. Listo. Ahí, vean, ahí el crédito se nos va bien montadito. La promesa de valor que nosotros tenemos hacia los clientes, la promesa del tiempo de espera es de 1 hora. Listo. El proceso de estudio, desde que ustedes lo montan, recuerden que ustedes montan el crédito en Gofin, crean al cliente, después crean la solicitud y después de que terminen todo el proceso en Gofin, ustedes van a pasar al archivo de Drive, al Excel, a montar los datos. Ahí está la hora, ahí le van a preguntar la hora que ustedes lo están montando. Entonces, por ejemplo, ustedes montaron el crédito a las 9 de la mañana. A las 9 en punto de la mañana terminaron ustedes y montaron en el Excel. ¡Pum! Listo. O sea, el área de análisis a las 10 de la mañana ya les tiene que estar dando respuesta. O sea, ¿qué respuesta les va a dar el área de posibles respuestas? ¿Aprobado? ¿Negado?
codeudor o desistido, ¿cierto? Entonces, aprobado, todo estuvo bien, el cliente pasó bien, el cliente tuvo buen puntaje en data crédito, buen historial crediticio, las referencias todas contestaron, las referencias estaban bien, ok, todo el proceso pasó de una, o sea, por ahí, si un crédito está así, créanme que por ahí en 30 minutos, máximo 40 minutos, ustedes ya están viendo el aprobado ahí. Una preguntita, don Julián. ¿Listo? Resulta que un crédito, señora, no, venga, Julián, hagamos, usted vuelve a decir don Julián y me va a enojar con usted. Le hace una Juli, pregunta, pero es que no le escuché la última parte. Está un poco lento. no, que no me diga don Julián. Que si me sigue diciendo don Julián me va a enojar con usted. Ah, bueno. Se me olvidó lo que le iba a preguntar. Ay, mija. ¿No te acuerdas? Sí, ya me acordé. Por ejemplo, digamos, le damos la información al cliente, ¿cierto? Y ya le hacemos todo eso y ya le decimos al cliente que lo llamamos o él espera. Mira, lo ideal, lo preferible es que de pronto que el cliente pueda esperar en el CDA, ¿cierto? Porque si el proceso va bien, como te digo, se puede demorar media hora. Entonces, si todo sale bien, pues en media hora ya tiene, usted le entrega la orden de servicio para que saque el SOAT y le realicen la revisión técnico-mecánica de una vez, ¿cierto? Entonces, es de revisar muy bien eso, ¿cierto? Lo que les decía con el tema, entonces, si nosotros montamos el crédito ya en el Drive, el área de análisis de negocio tiene una hora para dar respuesta. Las posibles respuestas son aprobado, negado, codeudor o desistido, ¿cierto? Entonces, ya el aprobado, como les decía, puede salir, se investigaron al cliente, la síntesis, el estudio de crédito le salió muy bien, con buen puntaje, buen historial crediticio, las referencias todas contestaron, no hubo ningún problema, listo, aprobado, 30 minutos, 40 minutos, listo. Negado, o sea, se encontró algo irregular en el crédito. Pudimos notar de pronto que era una suplantación del cliente, que puede pasar. No era la persona que solicitó el crédito, no era la persona de la cédula o algo por el estilo, o en las referencias notamos de pronto que no nos dieron buenas referencias del cliente, nos dicen, no, cuidado que es muy mala paga, no, ojo con ese que ese siempre queda mal, todas estas cosas, entonces el crédito puede ser negado de una. ¿Listo? Codeudor, que puede ser por varios motivos, ojo con esto para que les quede muy claro, el crédito puede pasar a codeudor realizan el estudio de crédito, validan el data crédito del cliente, resulta que el cliente nos dijo que estaba muy bien y que tenía créditos y que nunca se había atrasado. Y al validar, resulta que sí se había atrasado. Resulta que sí estuvo en mora, tuvo unas moras con los bancos y no pagó. Entonces, a ese crédito le van a pedir codeudor. O sea, no se va a negar, sino que se le va a pedir un codeudor. Tráiganos un codeudor, señor cliente, y podemos continuar con el estudio del crédito. ¿Listo? También puede suceder, y ojo con esto, que pasa mucho, y les va a pasar mucho, y por eso se los reitero así, con las referencias. Recuerden que el área de análisis de negocios tiene un tiempo de una hora para darle respuesta. ¿Listo? Estudiaron el cliente, bien. El estudio del crédito, bien. Buen puntaje, buenos créditos, todo. Pasan a validar referencias. Entonces, Pedro Pérez, papá, llaman al papá. Nunca contestó. Vuelven y lo llaman. No contestó. Entonces, referencia de papá, no contesta. Llaman a la mamá. No contesta. Referencia de la madre, no contesta. Entonces, ¿qué pasa? Como no se pueden validar esas referencias, ellos tienen que dar una respuesta, porque recuerden que tienen un plazo de una hora para respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Ese crédito le van a dar respuesta
de codeudor. Ese crédito va a pasar inmediatamente a codeudor. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros identificamos eso, perdón un segundito. Cuando nosotros identificamos esta situación, entonces lo que tenemos que hacer es validar nuevamente con el cliente qué pasó con esas referencias, por qué no están contestando esas referencias. Listo, entonces, señor cliente, mira que estamos llamando a su papá y no nos contesta. ¿Qué pasó? Porque recuerde que usted ya había hablado con él y ya les había dicho que lo íbamos a llamar. Ah, no, sino que es que él está trabajando y él no puede contestar el teléfono. Ojo, pues, miren esta situación. Él está trabajando y no puede contestar el teléfono. Si nosotros identificamos eso desde el inicio, desde el principio, cuando le estemos pidiendo las referencias al cliente, identificamos que el papá o el hermano o el tío, el que nos esté poniendo la referencia, no puede contestar el teléfono porque él trabaja en una empresa y en esa empresa no los dejan contestar el teléfono, pues le digo que no me dé esa referencia porque no me sirve, porque no nos va a poder contestar y no le vamos a poder dar respuesta en una hora, que es la promesa. ¿Sí me hago entender, muchachos? Entonces, por eso debo indagar también al cliente, por eso debo preguntarle bien al cliente todo el tema de las referencias. Sí, voy a entonces la referencia a mi papá. Cuénteme, señor, ¿qué hace su papá? ¿Qué se dedica? Ah, no, él trabaja en la finca, él está en la finca y él trabaja allá en la finca. Allá en la finca sí hay buena señal, porque recuerde que es que en el transcurso de una hora él lo van a estar llamando a preguntarle sus referencias. Ah, no, mira que allá no, o sea, la señal allá es malísima. Ah, no, señor, entonces no, busquemos otra referencia porque pues no, si no, no vamos a tener cómo validarla. Listo, si ven el tema, ¿cómo debemos de darle el manejo a esto? Para poder que esas 4 referencias que yo monte en el sistema, yo pueda garantizar que me van a contestar. Listo, cuando el cliente ya nos dé esas 4 referencias, ¿qué van a hacer? Ustedes todos tienen teléfonos corporativos, van a tener teléfonos corporativos. Señor cliente, señor Pedro, usted tiene cómo llamar a su papá, a su hermano, a su mamá y a su tío a decirles que en el transcurso de una hora los van a llamar, porque es que primero tiene que avisarles, porque por temas de seguridad, pues uno no le da información de nadie a nadie. Entonces, si usted no le avisa, cuando nosotros los llamemos a preguntarle, no nos van a dar información suya y nos van a negar el crédito. Entonces, usted debe informarle para que ellos sepan que nosotros lo vamos a llamar a pedirle las referencias. Y segundo, para que esté atento a que nos conteste la llamada. Listo, entonces, con eso lo que vamos es a garantizar que estas referencias nos vayan a contestar los teléfonos y que nos den las referencias que necesitamos de ese cliente. ¿Dudas? No, señor. No, no, señor. ¿Dayan? No, señor, ninguna duda. Bueno, entonces miren, esto, muchachos, vuelvo y les repito, y qué pena ser tan insistente, pero esto es de lo más importante, que no se les olvide, que no se les olvide, estas referencias bien indagadas hacen que el crédito se los aprueben en media hora, 40 minutos o máximo en una hora, dependiendo pues de la cantidad de créditos que tenga el área de análisis, máximo en una hora. Pero si no montamos bien esto, ahí es donde vamos a tener inconvenientes. Entonces ya no va a ser una hora, sino que ese crédito va a tener que ser reprocesado. Reprocesado. Cuando el crédito es reprocesado, ya el área de análisis de negocio va a tener 2 horas para darle respuesta. O sea que ya vamos a pasar de 1 hora a 3 horas de darle respuesta a un cliente. ¿Listo? Porque resulta que el área de análisis de negocios no se puede quedar esperando toda una mañana esperando que un cliente responda. Ellos tienen que seguir, tienen que continuar con los créditos que vienen en cola. Ellos tienen que seguir dando respuesta. O sea, y esos créditos y ese crédito que a nosotros, esas referencias no nos contestaron, van para la cola. Van para la cola, entonces van a quedar de últimos para ellos volver a cogerlos y empezar a llamar nuevamente las referencias a ver si nos contestan. Listo, entonces miren que ahí con eso, cuando nos pasa eso, es donde nos ocurre que el cliente, no, tanta demora para un crédito de 400, de 500 mil pesos, de 300 mil, no, esos me los consigo con el vecino, no, muchas gracias, hasta luego.
y salgo y me voy y perdimos el cliente, ¿cierto? Entonces, pasa lo mismo con el tema de los codeudores. Si yo al cliente, en el momento que le estoy haciendo la entrevista, le digo, porque identifiqué su perfil, y le digo que necesita un codeudor, en el momento, para el cliente no va a ser tan traumático. El cliente ya, no, sí, yo sabía que necesitaba un codeudor, y es más fácil que se lo consiga. Pero cuando yo realizo todo el proceso y el cliente está esperanzado ya que en 1 hora le va a salir su crédito y yo lo llamo y le digo, no, señor, no, mira, no nos pasó, mira que es que usted no tiene experiencia crediticia, entonces necesita un codeudor para que pueda entrar, para que pueda acceder al crédito. Ya, pues ustedes me hubieran dicho desde el principio, yo no hubiera perdido tanto tiempo con esto, ¿no? Mira, ahí es donde nos desisten los créditos. Entonces, por eso les reiteramos tanto el tema del perfilamiento y de montar muy bien los créditos. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, cuéntenme cómo les ha parecido hasta acá. Muy complicado, mucha información. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué percepción tienen del proceso del crédito? No, jefe, hasta el momento todo bien, todo fácil. No veo como tal complicación. Yo creo que todo es mecánico. Sí, obvio, claro, y al principio va a ser un poquito enredado, de pronto no tanto para usted, Johan, porque está acostumbrado al proceso, ha trabajado con créditos y todo, entonces de pronto no es tan complicado. De pronto para Juliana, que es primera vez en este tema, ¿cómo la ves, Juli? Pues la verdad pensé que era mucho más complicado. Sí. Pero no, hasta el momento bien, bien, bien. Igual yo veo que la has cogido, Juliana, veo que le has cogido el tiro al tema, has estado muy atenta, entonces yo creo que bien, bien, bien. Sí, todo es como de todos estos días hasta el lunes seguir haciéndole y mirando todo lo que nos ha hablado y nos ha dicho y seguir repasando para poder que no se me Así olvide. es, así es. Mañana en las clínicas de venta que van a estar con Jamie, vamos a repasar todo esto, van a poner en práctica todo esto. Entonces, muy importante si tomaron notas. Miren, ¿saben qué les recomiendo? Ahora que terminen, coja, por ejemplo, Juliana coja a su novio, Johan y Dayan a la novia, o un hermano, o un primo, bueno, una persona que tengan un familiar cercano, y empiecen a hacer un ejercicio. Y empiecen a hacer un ejercicio, hacerles un crédito. Háganle un crédito y empiecen a identificar el perfil, empiecen a preguntarle, empiecen a hacer todo el proceso para que ustedes vayan soltando la lengua y vayan cogiendo la experiencia y vayan soltando el miedo al cliente. De pronto eso no sea tanto, pero yo sé que al principio sí de pronto puede ocurrir un poquito. Entonces, eso nos va a ayudar a ir soltando un poco. ¿Listo? Y mañana que hagamos los ejercicios, cuando estemos en el tema de las clínicas de venta, ya, van a estar volando. Bueno, ¿qué Listo, tiene? sí, señor. De pronto, ¿qué tiene para contarnos? Johan, que nos contaba ahorita que tenía algunas dudas. En los puntos no hay nadie de Gora, ¿cierto? No hay nadie físicamente que nos diga, no, esto se hace así o así, No, ¿cierto? señor. No, señor. Ok. Todo el proceso lo realizan ustedes telefónicamente con nosotros, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes lo van a realizar directamente con nosotros. Miren, yo sí quiero aprovechar este momento y quiero pedirles, ¿sí? Pues esa puede ser la palabra, mucha responsabilidad. Ustedes, como lo acaba de decir Johan, van a estar solos en los puntos. O sea, como les dije ahorita, ustedes van a ser los gerentes, van a ser los responsables, van a ser las cabezas de Inversiones Gora en cada uno de sus puntos. ¿Listo? Habrán muchos gerentes que estarán muy pendientes de ustedes, gerentes de los CDAs, que estarán muy pendientes de ustedes, de su hora de llegada, de su hora de salida y todo eso, como habrán otros que no. Nosotros no tenemos como controlarles esos. A veces sí lo hacemos, a veces les llegamos, bien sea Johan o bien sea yo, llegamos a los puntos y validamos eso, ¿cierto? No tanto como por controlar el tema, ¿no?
Nosotros, desde que ustedes están ingresando con nosotros, confiamos plenamente, ciegamente en ustedes, en su profesionalismo, en sus capacidades, en sus cualidades, en su responsabilidad, ¿cierto? Ya depende de ustedes, únicamente de ustedes, que esa confianza que nosotros depositamos en ustedes siga así, ¿cierto? Entonces, hay un horario, el horario hay que cumplirlo. La entrada es a las 7:45 de la mañana hasta las 12:30 y de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 7:45 a 2 de la tarde. Ese es el horario, ¿cierto? A cualquiera, muchachos, a cualquiera le puede pasar un trancón. Se me pegaron las cobijas esta mañana, estaba haciendo un frío el berraco, hijo de madre, y no me levanto. A cualquiera nos puede pasar. Discúlpame, qué pena te interrumpo, Julián. No te escuché la parte de los horarios muy bien porque se me intercortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, señor. De lunes a viernes, de 7:45 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. Vale, perfecto. Muchas gracias. Los sábados de 7:45 de la mañana a 2 de la tarde. Listo. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, por X o Y motivo, ustedes ven que no van a alcanzar a llegar a las 7:45 de la mañana. Julián, mira, hermano, que es que se me pegaron las cobijas esta mañana, no me sonó el despertador, voy a llegar 15, 20 minuticos tarde. Listo, Johan, no hay ningún problema, hermano, hágale que usted es un berraco, no hay ningún problema. Avisen. ¿Qué pasa? Es que Ustedes 0 iba 1. sí, no, Sí, no es que se le vaya a pegar la cobija. No es que se le vaya a pegar la cobija cada día de por medio, Johan, no, con eso. Ni que se vayan a formar trancones de almohadas. Juliana, que no le vayan a formar trancones de almohadas. Yo me levanto con las gallinas. Bueno, eso está muy bien. Entonces, muchachos, miren, ¿a qué vamos con esto? ¿Que eso nos puede pasar? Sí, obvio, a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado. Pero acá lo importante es avisar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el día que ustedes lleguen tarde al CDA y ustedes no avisen, se los garantizo que ese día está el cliente a las 7:45 de la mañana ya. Ahí está la puerta. Entonces van a empezar los del CDA. Venga, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el muchacho? Entonces van a empezar a llamar a todas partes. ¿Dónde está el de Gora? ¿Dónde está el de Gora? Que no ha llegado. Vea esto como está. Así no sea un cliente para un crédito, puede pagar. Fue a dar una cuota, fue a dar algo. Entonces, los del CDA se van a empezar a desesperar porque se les congestionó la sala de espera del CDA por muchas cosas. Entonces, me van a llamar a mí, Julián, ¿dónde está el muchacho del CDA? Que vea que esto está aquí lleno. Yo, señor, no sé, qué pena con usted, ya voy a averiguar. Pero si ustedes me llaman a mí, ustedes me dicen, Julián, mira que me pasó esto, cuando a mí me llama el gerente, yo le voy a decir, sí señora, pues no me debería llamar porque yo ya, obvio, llamo y aviso y les digo, mire, el ejecutivo se va a demorar 15, 20 minuticos porque le pasó un percance y no alcanza a llegar, entonces les estamos avisando para que no se preocupen. Y listo, y no pasa nada. ¿Sí ven cómo se solucionan las cosas de fácil? Pero si ustedes no avisan y llegan tarde y después empiezan las quejas, es donde sí, ahí va a haber problemas. Listo, entonces, muy claro, por favor, eso, mucha responsabilidad, mucha transparencia en el tema, ustedes son responsables 100% en sus puntos, no van a tener un jefe directo pues encima que esté presionándolos todo el día por lo que están haciendo, no, ustedes van a tener total tranquilidad en ese tema ya, pues yo se los voy a estar llamando y molestando y soy muy cansón a veces, pero todo depende de cada uno de ustedes. Juli, te hago una pregunta. Señor. ¿Cuándo les dan a ellos, a los muchachos, les dan las claves de Gofin? Mañana. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Yo era para que pronto practicaran, pero listo, está bien. En esa parte. Muchachos, no, pues ya terminamos, ¿cierto? Como o hay algo más. No, señor, no, ya estamos terminando, sí, señor. Ok, muchachos, pues yo sé que ha sido un día muy fuerte, siempre el primer día es así, ¿no, Juli? Sale uno como chupado, tanta información. Claro. Pero créame que esa información es valiosa.
es practicar. Juli la dio una cosa, es practicar por ahí, pues, con los amigos, pegar una repasadita. Ya mañana empiecen ustedes a ver un poco más de forma cuando tengan el resto de capacitación con Tatiana, con Julián, con la parte administrativa, Cartera. con cartera. Entren a la página, muchachos, www.inversionesgora.com, pues una página, esa página le ayuda a tener un poquito de qué hay ahí, cómo funciona, y ¿Quiénes somos? quiénes somos, y cositas así que, como tal. Hay unos videos en YouTube, hay poquito, no hay mucho, pero revíselo, pues no, y hoy salimos cansados, pero pues después revise qué es, que entre más conozcamos del producto y donde estamos haciendo la actividad, la probabilidad es muy alta del éxito, ¿no? Probabilidad altísima de que tengamos éxito en lo que hacemos. No siendo más, quiero agradecerles este tiempo dedicado. Queremos ser muy puntuales o hacer lo máximo de cumplir el horario. Hoy estábamos hasta las 5, faltan 6 minuticos, cumplimos todo el cronograma. Muchas gracias pues por estar este día. Y Juli, no, ya da el cierre pues como tal. Mañana a las 8, ¿cierto? 7:45. 7:45, ok. 7:45 para empezar. Qué pena con ustedes que los vamos a poner un poquito más temprano, pero por temas en la parte administrativa pueden es esa hora porque después ya ingresan a una reunión. Entonces, pues ahí les pedimos el favor y por favor nos disculpan para conectarnos 15 minuticos antes. Listo, para poder darle inicio a esta capacitación de la parte administrativa, que es muy, muy importante. Listo, entonces, Juliana, Johan, Dayan, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, muy buena esta capacitación con ustedes. De verdad que han sido unas personas